ante un flagelo muy triste para toda la humanidad, hoy conversaremos brevemente sobre el feminicidio y aquello que en contexto tiene una relación directa con la ley natural o divina, o sea, la doctrina espírita, que nos enseña a nosotros que la ley de Dios es igual para todos los hombres. No hay diferencias de sexo, de razas, de ninguna índole. Sencillamente y maravillosamente somos hijos de Dios. Las leyes de los hombres a través del tiempo han marcado situaciones que hemos notado de un progreso maravilloso para todos los seres humanos. Las leyes van siendo cada vez más justas, los derechos de todos los seres humanos, incluso hasta de los animales y todos los seres vivos, hoy en día son tenidos en cuenta de una manera que a través de los tiempos podemos decir el hombre va evolucionando a través de este tiempo maravilloso que tenemos en la transformación de la tierra. La ley divina o natural, en las preguntas a partir de la 614 del libro de los espíritus, nos habla a nosotros que esa ley divina es la ley de Dios, es aquella que marca el horizonte, el camino de todos los seres, y ella es inmutable e invariable a través de los tiempos. Vamos a encontrar que en el contexto general de las leyes, ahí está todo lo que nosotros debemos y no debemos hacer. Solo seremos infelices cuando vayamos transgrediendo o transgredimos esas leyes, algunas inconscientemente, pero ¿cómo alegar inconsciencia? Si está escrito en nuestro ser, está en nuestra conciencia, el saber la diferencia entre el bien y el mal, aquella que proviene de la naturaleza del hombre. Por lo tanto, en esta situación tan miserable, tan triste, que muestra la degradación moral aún del ser humano, encontramos nosotros que aún los hombres entre los hombres nos hacemos daño. Y ahí viene, lastimosamente, la mujer, aquella maravillosa, hermosa, digna madre, aquella que es co-creadora con Dios para dar a los hombres, a los seres humanos, la oportunidad de progreso. En esa inferioridad moral en que aún nos encontramos es porque estamos tan lejos de comprender la ley de amor. En el capítulo 11 del Evangelio según el Espiritismo, en el ítem 8, nos tropezamos con esta ley que la debemos introducir a la sociedad para que podamos comprender ese proceso necesario para ir desprendiéndonos de todos los males de la humanidad. Primero, no saber amar. Primero, no entender ese amor generoso que Jesús nos enseñó. Cuando a la mujer adúltera quisieron apedrear, Jesús la sentenció, no. Ve y no peques más para que no te acontezca algo peor. Jamás transgredió ninguna ley, orientó para no ir a una situación peor. Por ello vemos que las leyes del hombre también ganaron muchísimo espacio para la mujer como ser especial que Dios creó, que guarda en su seno a los hijos, que alimentarán la tierra, que darán continuidad a la humanidad. Qué triste pensar que entre los hombres, entre los hijos de Dios, nos hagamos daño al punto de matar a otro ser humano. En situación de inferioridad en la sociedad. Felizmente para nosotros en el Paraguay, en el 2016, a partir de ahí tenemos la ley 5.776 en el artículo 6, donde nos habla de la defensa
de la mujer, de sus derechos y del feminicidio como una situación triste, penalmente conceptuada y sancionada con 10 a 30 años de prisión privativa de libertad. Esto ya es para un poco tomar conciencia de que no estamos a la deriva. Entonces vamos paulatinamente caminando hacia cierta justicia, imposible, porque las leyes de los hombres a través de los tiempos, en la pregunta 814 del libro de los espíritus, a nosotros nos habla de la ley de la justicia y de la igualdad de la justicia que nosotros los hombres tenemos ante Dios. Somos todos iguales, pero las leyes humanas están hechas para el beneficio y beneplácito del hombre según los tiempos en que nos encontramos. Y aún ahí la mujer en seria desventaja se encuentra hoy por aquella situación de una sociedad machista, pero en una lucha intensa de aquellas valerosas mujeres que han ido comprendiendo y viendo la necesidad de luchar por esa igualdad de situaciones que nos permiten a nosotros de conquistar los espacios de todos y entre todos los seres humanos. No tenemos los mismos roles, pero tenemos los mismos derechos. Hombres y mujeres aquí en la tierra. Los roles son muy diferentes, pero hoy en día las mujeres tenemos condiciones de poder decidir, queremos ir a la universidad, queremos ser madres o no, estamos decididas a contraer matrimonio o no. Todas estas situaciones fueron postergadas por muchos siglos para la mujer. En la actualidad, aún hoy, en esa situación moral muy triste que aún los seres conservamos, hablábamos de la ley de amor. Todavía ese instinto que es la primera etapa en que el hombre empieza a surgir como tal, nosotros vemos que en la ley de amor encontramos todavía muy arraigado el instinto, la violencia contra todo. No nos gusta, nos enojamos y ¿qué hacemos? Agredimos a los seres, aquellos que se encuentran en situación inferior o de tutela o de protección de aquel que tiene una cierta superioridad, y esto ocurre mucho en todos los países del mundo, más en Latinoamérica aún, donde las situaciones sociales ubican a la mujer en una triste realidad. Queridos amigos, queridos hermanos, aquellos que abrazamos la doctrina espírita, invitemos a todos aquellos que podamos transmitir esta verdad. Somos todos iguales ante Dios. En ese progreso, dejando de lado aquel instinto que nosotros conservamos todavía de nuestro primitivismo, pasamos a las sensaciones, aquella que predomina aún y donde lo sexual, donde los vicios, donde los bajos instintos llevan a los seres humanos a situaciones muy tristes. Simplemente es ignorancia, simplemente es desconocimiento de la realidad espiritual, por compromisos del pasado y compromiso de desamor que hacemos en esta existencia, proyectándose hacia un futuro muy triste para aquellos que violentamos esa maravillosa ley divina que es de justicia, de amor y de caridad de nuestro Padre hacia todos sus hijos que estamos aquí en la tierra, destinados a nuestra felicidad, a nuestra libertad. Es imperioso transmitir los conocimientos para que todos los seres en la tierra podamos comprender mejor a ese Padre maravilloso que nos guía, que nos trae a todos nosotros la posibilidad de ser realmente felices aquí en la tierra. La felicidad dependerá de nosotros. Construyamos, levantemos el edificio de amor, llevando hacia ese punto que nos invita la ley de amor, al sentimiento, donde los seres más pequeños, donde los seres más indefensos, donde los seres más
vistes de la tierra, encontrarán en sus hermanos el verdadero sentimiento de amor cristiano, aquel que Jesús es el modelo que Dios envió a la tierra para todos nosotros comprender cómo nosotros necesitamos vivir para encontrar libertad, paz y amor. Recordemos, en la oración y el perdón encontraremos pasos seguros hacia nuestra libertad. Matar, agredir, lastimar, ya no debe estar en el vocabulario de los seres humanos. Debemos ir sustituyendo por amar, perdonar, caridad y paz. Luchemos por la paz, luchemos por el amor, por no repetir tantas situaciones de tristeza. Aquí en nuestro país, el Paraguay, sufrimos tremendamente la agresión, la violencia familiar y el feminicidio en un altísimo porcentaje. Luchando, salimos adelante, pero aún es una deuda que tenemos con nuestra sociedad. Necesitamos emprender un camino de justicia hacia la luz que es